La nueva China se prepara para dar un salto adelante que cambiará la historia. Mao quiere derrotar el atraso, industrializar el país y convertir millones de campesinos en obreros de una infrenable potencia dirigida al comunismo. Pero algo falló. En solo 4 años, decenas de millones murieron de hambre. ¿Cómo pudo una campaña destinada a transformar una nación terminar en una de las mayores catástrofes provocadas por el hombre? Promesas de acero. Durante décadas, Mao tuvo que agachar la cabeza ante Moscú. Stalin siempre lo menospreció y lo mantuvo a raya. Lo obligó a pactar con sus enemigos del Kuomintang, lo dejó sin ayuda en momentos decisivos y cuando finalmente triunfó en la guerra civil, lo relegó a un rol secundario. Ni siquiera la proclamación de la República Popular China cambió ese trato. Mao jamás olvidó esa larga lista de agravios, pero igualmente tuvo que tragarse el orgullo y subordinarse a la Unión Soviética por necesidad estratégica. Tras la muerte de Stalin en 1953, Nikita Khrushchev, el nuevo líder soviético, intentó reformular la relación con Beijing. Se ofreció como un tutor bien intencionado, ordenó un masivo traspaso de tecnología, brindó asistencia financiera e incluso accedió a colaborar en el desarrollo del programa nuclear chino. Pero la idea de guiar al campesino rebelde hacia formas más ilustradas de marxismo no trajo los resultados esperados. Mao no mostró gratitud alguna, y cuando Khrushchev denunció los crímenes de Stalin en 1956, el líder chino reaccionó con hostilidad. Percibió el deshielo soviético como una amenaza directa a su propia autoridad y al prestigio del comunismo como proyecto revolucionario. El resentimiento acumulado se convirtió en ambición. Mao ya no quería ser alumno, sino maestro. Pretendía asumir el mando del socialismo a escala global. Para eso necesitaba independizarse de Moscú y lograr una victoria que demostrara al mundo que China podía ser una potencia por derecho propio. La inflexión llegó en noviembre de 1957 durante una cumbre en Moscú que conmemoraba el aniversario de la Revolución de Octubre. Frente a delegados comunistas de todo el mundo, Khrushchev inauguró el evento con un discurso triunfal. Elogió el éxito del Sputnik, sus avances en misiles balísticos y anunció que la Unión Soviética superaría a Estados Unidos, en 15 años, en producción de carne, leche y manteca. Mao, que desde su llegada había tratado con desdén a anfitriones y delegados, interrumpió el Congreso para lanzar un desafío. China alcanzará a Gran Bretaña en producción de acero en 15 años. No se trataba de un simple pronóstico económico, sino de un golpe de mesa frente a todos los partidos comunistas del mundo. Dejando a los delegados atónitos, Mao también insinuó que si la Unión Soviética titubeaba, él estaba dispuesto a empujar el socialismo internacional, incluso al precio de una tercera guerra mundial. Imaginemos cuántas personas morirían si estallara la guerra. Si ocurriera lo peor y la mitad del mundo pereciese, siempre quedaría la otra mitad. Pero el imperialismo sería borrado de la faz de la Tierra y el mundo entero se volvería socialista. Vértigo previo al salto. De regreso a Beijing, Mao tenía una convicción inquebrantable. China debía convertirse en una potencia socialista moderna. No en el curso de décadas, sino en cuestión de años. No con técnicos soviéticos ni con planificación metódica, sino a través de una movilización total del pueblo bajo la inspiración y dirección del partido. Un impulso voluntarista que más tarde sería consagrado como la línea general para la construcción del socialismo.
En las semanas siguientes, Mao se movió con decisión para expandir su consigna. Liu Shaoqi, vicepresidente del gobierno, fue uno de los primeros en respaldar con entusiasmo la nueva retórica. Li Fuxuan, presidente de la Comisión de la Planificación Estatal, no tardó en sumarse y comenzó a fijar objetivos de producción cada vez más ambiciosos. Pero no todos compartían el fervor. Zhou Enlai, Chen Yun, Bo Yibo y otros dirigentes intentaron contener el entusiasmo desmedido, alertando sobre los riesgos de establecer metas productivas irrealizables, que calificaron como un avance temerario. Mao los escuchó y luego los aplastó. En enero de 1958, durante la conferencia de Nanning, Mao convirtió una aparente reunión de trabajo en un tribunal ideológico. Denunció a los cautelosos como conservadores derechistas, prohibió la expresión avance temerario y obligó a sus críticos a retractarse mediante autocríticas públicas. Zhou Enlai sería perdonado a duras penas tras admitir que había caído en el derechismo, que Mao era la personificación de la verdad y que los errores en el partido se producían por alejarse del líder. 2 meses más tarde, en la conferencia de Chengdu, Mao volvió a exigir una adhesión absoluta a su retórica. En mayo, durante la segunda sesión del 8º Congreso Nacional del partido, la línea general para la construcción del socialismo fue oficialmente consagrada. Esta fórmula doctrinal, resumida en la consigna de avanzar rápida y simultáneamente en la construcción del socialismo, en lo económico, lo político y lo cultural, se convirtió en el núcleo ideológico del nuevo rumbo del país. Junto al Gran Salto Adelante y a las comunas populares, la línea general pasó a formar parte del tríptico propagandístico conocido como las 3 banderas rojas, un proyecto que prometía acelerar el tránsito hacia el comunismo. Pero en nombre de esa promesa desencadenaría una de las peores catástrofes de la historia humana. La utopía toma forma. ¿Qué fue el Gran Salto Adelante? Una campaña de transformación radical de la economía, la sociedad y la cultura en China, lanzada entre 1958 y 1962, que buscaba convertir al país en una gran potencia a través de una fugaz industrialización y colectivización impulsadas por la movilización de masas y el entusiasmo revolucionario. La expresión Gran Salto Adelante se empleó por primera vez a fines de 1957 durante una campaña de proyectos de irrigación y conservación de aguas, donde 30 millones de seres humanos fueron movilizados para cavar canales, desviar ríos y levantar diques y presas. La obra más emblemática fue la presa de Zhangmenxia, sobre el río Amarillo. Los técnicos que advertían sobre los riesgos de sedimentación fueron silenciados, y desde su puesta en funcionamiento en 1961, el deficiente proyecto aclamado por las autoridades requirió 2 reconstrucciones y constantes reformas. Era un símbolo del nuevo rumbo, la primacía del voluntarismo político sobre la razón, o en la lógica maoísta, sobre el conservadurismo derechista. La exaltación del esfuerzo colectivo en las campañas hidráulicas sirvió como antesala de una ofensiva aún más ambiciosa. Mao precipitó la colectivización total del campo mediante la creación de las comunas populares, unidades que agrupaban en promedio a 5.000 familias. En 1958, en cuestión de meses, todo el campo chino fue reorganizado. Las comunas populares, concebidas como el puente de oro hacia el comunismo, no solo dirigían el trabajo agrícola e industrial, sino también la administración local, la educación, la salud, la defensa e incluso aspectos de la vida doméstica, como la preparación de comidas o la crianza de los niños. Cada comuna funcionaba simultáneamente como unidad productiva, célula administrativa y organización política bajo la dirección directa del partido. El modelo comunal, culminación de la progresiva colectivización iniciada años antes con las cooperativas agrícolas, eliminó todo remanente de propiedad privada y toda autonomía campesina. Tierras, viviendas, animales, herramientas, muebles y hasta utensilios de cocina fueron absorbidos por la comuna. También las pequeñas parcelas de tierra familiares,
que habían demostrado ser muy productivas y habían incrementado notablemente el bienestar de los campesinos. La vida dentro de las comunas fue regimentada bajo un modelo militar. Los aldeanos eran organizados en brigadas y equipos de producción, dormían en barracones, comían en cantinas comunales y trabajaban al ritmo de los silbatos. Esta regimentación había sido experimentada en el distrito de Xushui durante las campañas hidráulicas y tras impresionar a Mao, fue replicada en todo el país. El propio líder explicaba: nuestro ejército no conocía nada que se pareciera a un salario, ni a un domingo, ni a la jornada de 8 horas. Todos nosotros éramos soldados rasos. El verdadero espíritu del comunismo cobra vida al poner en pie un gigantesco ejército del pueblo. Tenemos que revivir las tradiciones militares. Más allá de sus objetivos económicos, el propósito profundo de las comunas era otro: desarraigar al campesino de su familia, sus costumbres y tradiciones para convertirlo en un engranaje obediente de la gran máquina revolucionaria. Mientras tanto, otra obsesión recorría los discursos de Mao: el acero. Superar al Reino Unido significaba, ante todo, producir más. Sin contar con los expertos ni la infraestructura necesarios para semejante desafío, se optó por una solución radical: fundir metal en millones de hornos de patio trasero construidos en todas las aldeas. Se confiscaron ollas, camas, herramientas, bicicletas, todo podía servir como materia prima. Aunque el metal fundido era de pésima calidad y casi inservible, Mao defendió la iniciativa porque demostraba la movilización creativa y entusiasta de las masas en construir el socialismo con sus propias manos. Descenso al infierno. La utopía estaba en marcha. Las comunas contenían al 98% de la población rural. Los hornos ardían noche y día. Los campos bullían de actividad y el partido celebraba las primeras cifras de un pueblo movilizado como nunca antes. Pero en el interior del país, en aldeas remotas de distintos rincones de China, la realidad comenzaba a resquebrajarse. Incluso antes de la introducción de las comunas populares, cuando los campesinos eran apartados de sus tierras y enviados a proyectos de irrigación masivos, surgieron los primeros signos de alarma: escasez de alimentos, agotamiento físico y denuncias de maltrato. En provincias como Guangxi, Shandong o Anhui, la hambruna ya se asomaba mientras el partido aún hablaba de abundancia. Pese al muy restringido acceso a los archivos históricos del partido sobre esta era, investigaciones recientes, como las de Frank Dikötter, Yang Shiyeng, Yun Shou y otros, lograron revisar cientos de informes, conferencias, cartas y documentos internos que demuestran fehacientemente que las autoridades de Beijing, incluido Mao, conocían desde muy temprano la magnitud del hambre y del sufrimiento. El régimen eligió silenciar las advertencias, desligó al gran salto adelante de toda responsabilidad y adjudicó el hambre y la violencia a fenómenos de sabotaje y contrarrevolución. La intolerancia a la crítica, percibida como derechista, se combinó con un clima de miedo generalizado. Los líderes locales, temerosos de ser purgados, inflaban los informes de producción. Esas cifras falseadas, presentadas como prueba del éxito revolucionario, justificaban aumentos en las requisas de grano, dejando las aldeas con reservas mínimas o nulas. Para empeorar la situación, desde Beijing se impulsaba una ambiciosa política comercial. Mao, convencido de que China debía fortalecerse, incluso a costa de su propio pueblo, aumentó considerablemente la exportación de arroz y cereales, tanto para pagar la deuda con la Unión Soviética como para adquirir maquinaria pesada y armamento. El resultado combinado de la negligencia y la mentira fue la generalización del hambre. Presionados por las exigencias del partido, el terror se apoderó de las comunas y la violencia se transformó en una herramienta de control rutinaria contra cualquiera que aparentara holgazanería, obstaculizara el trabajo o se atreviera a protestar. Ante el hambre y las torturas cada vez más insoportables, muchísimos aldeanos optaron por suicidarse. Al cabo de unos años, un silencio fantasmagórico se adueñó del campo.
Hacía tiempo que todos los animales habían sido sacrificados. Los árboles no tenían hojas ni corteza y sobre ellos ya no reposaban pájaros. A menudo el hambre era tan atroz que se hervían y devoraban cadáveres humanos. Aunque Mao culpó de este panorama a los enemigos de clase y llamó a una purga de las fuerzas contrarrevolucionarias infiltradas en las comunas, el 3 de noviembre de 1960 se emitió finalmente una directriz de emergencia. Permitía a los aldeanos mantener terrenos privados, buscar empleos complementarios, descansar 8 horas al día y restaurar los mercados locales, entre otras medidas. Li Fushun, que había sido uno de los primeros planificadores en apoyar el gran salto adelante, ahora era el primero en dar marcha atrás e imponer una política de recuperación. Algo similar ocurrió con Liu Shaoqi, quien tras visitar su pueblo natal y ver la magnitud de la destrucción, no escatimó críticas. En una reunión de dirigentes el 31 de mayo de 1961, señalando a sí mismo y al partido, expresó que el 70% de la catástrofe se debía a errores humanos y no a desastres naturales. Aunque el viraje económico permitió cierto alivio, el costo humano ya era irreversible. Lo que el régimen había proclamado como un salto hacia el comunismo fue, en verdad, un descenso planificado al infierno. Cifras de una historia negada. Entre 1958 y 1962, China sufrió la mayor catástrofe provocada por el hombre en tiempos de paz. No fue una sequía excepcional ni un desastre natural repentino, sino el resultado directo de una campaña de ingeniería social mal concebida, sostenida por la represión, la mentira y el cinismo sádico. Durante décadas, el Partido Comunista Chino ha intentado minimizar o reinterpretar esta tragedia. Como explica la historiadora china Xun Zhou, la historia de la Gran Hambruna ha sido oscurecida durante mucho tiempo por tabúes oficiales y el acceso restringido a las fuentes primarias. Hasta hace poco, los historiadores o el público general tenían un acceso muy limitado al material de archivo sobre el tema. Por eso, la Gran Hambruna ha permanecido oculta y olvidada, un punto ciego en la historia china. No se menciona en ningún libro de texto de historia y ha sido excluida de la historiografía oficial comunista. Gracias a investigaciones recientes basadas en evidencia oral y documental, hoy contamos con mayores certezas. Las estimaciones sobre la magnitud del desastre son devastadoras. Frank Dikötter calcula 45 millones de muertes no naturales, en línea con cifras internas del propio partido elaboradas en 1980 bajo la investigación de Chen Yizhu. Yu Xiaoguang, ex profesor de la Escuela Central del Partido Comunista Chino, eleva la cifra a 55 millones. Yang Xiyeng estima 36 millones de muertes no naturales y un déficit de 40 millones de nacimientos. El experimento maoísta no solo costó millones de vidas, destruyó la confianza del pueblo, quebró comunidades enteras y resquebrajó la unidad del partido. En enero de 1962 se celebró una reunión histórica en Beijing con más de 7.000 delegados. Liu Shaoqi presentó un informe crítico, reiteró que la catástrofe del gran salto adelante se debía a errores humanos y cuestionó abiertamente la narrativa oficial del éxito abrumador, señalando regiones devastadas como ejemplo del fracaso. Mao Zedong respondió molesto, defendiendo sus políticas. En una tensa reunión privada posterior, Liu advirtió: «La historia nos juzgará, incluso el canibalismo quedará en los libros». Esa frase habría sellado su destino. A partir de entonces, Mao comenzó a verlo como un Jrushchov chino que podía destruir su legado. Desde las ruinas del gran salto adelante, Mao concibió una nueva cruzada, la revolución cultural. Su objetivo era borrar la crítica, reescribir la historia y blindar su autoridad. El precio, otra vez, sería incalculable. Este canal es un proyecto que construyo en solitario durante mi tiempo libre. Si valoras este contenido y querés que siga mejorando y profesionalizándose,
Podés ayudar compartiéndolo, suscribiéndote o dejando un me gusta. También podés ayudar económicamente a través de Patreon o las membresías de YouTube, donde accedes a mis videos exclusivos reservados para la Gentry. Gracias por ver el video hasta el final, nos vemos en el próximo.